Hola amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Les doy la bienvenida a este estudio de hoy, en la voz de nuestro hermano, José Luis Carrera, para traernos la palabra de verdad, del Evangelio eterno de Cristo Jesús, y prepararnos para la venida del Señor. No olviden suscribirse y dar un me gusta y compartir el estudio, para que más personas puedan prepararse para el Señor. Dios les bendiga, gracias. Buenas noches. Este estudio se llama Presos del Pecado. Tomamos como base la escritura de Isaías, capítulo 61, verso 1. Y dice allí: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches, hermanos, saludos y abrazos fraternal a todos los santos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. También saludo con afecto y amor a aquellos que están buscando la salvación, que es en Jesús el Cordero de Dios, por medio del cual recibimos perdón de pecados y entrada cabal en el reino de Dios. Tengo por cierto que a todos nos creó Dios para que Él, el que crea en su palabra, pueda ser libre de pecados y por esto mismo, salvo de la condenación a la cual están destinados los incrédulos, los renegados, los hipócritas, los adúlteros de la verdad y todo aquel que se desvía en su mente y hace lo malo delante de Dios y de sus ángeles. Para cuales desviados, como a los demonios, está preparado un infierno de fuego consumidor, del cual jamás saldrán, hasta que no sean torturados por mucho tiempo y después deshechos totalmente, y no habrá memoria más de ellos, ni de la maldad. Estas cosas esperamos para vivir de verdad para siempre. Y la puerta está abierta para todos, no a los infiernos, sino al reino de Dios, buenos y malos, menos para el diablo y los demonios, los cuales ya están condenados a parar en ese lago de fuego. Pero a todos los hombres les fue abierta la puerta de salvación por medio del arrepentimiento y bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Según Romanos capítulo 9, 20, versos del 5 al 7, dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Esto para los que dicen que Cristo no es Dios, el Señor Jesucristo no es Dios. Pues aquí dice que sí, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Así está escrito. Bien, ahora hablemos del tema, presos del pecado. Y como en toda historia normal, hay que ir al principio, o Génesis. Antes que fuéramos los humanos, el pecado no surgió en la tierra, sino en el cielo. Todo lo creado y todo lo que es surge en el cielo primero. Así que si queremos saber quién fue primero, si el hombre o el animal, pues vamos allá. Y lo primero que vemos es que Dios se creó una presencia de hombre para Él mismo. Luego creó todos los ángeles, o sea, espíritus, con presencia igual a Él. Creó los querubines, los serafines y los ángeles comunes. Luego dijo: hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Y fue creado el hombre espíritu en cuerpo de ángel, igual a como Dios estaba, espíritu ángel. Solo nosotros no teníamos el poder de Dios, lo demás éramos semejantes. Luego creó los animales y dijo al hombre que sería señor de ellos, ya planeando la tierra. Lógicamente ahí fue que surgió el pecado en Satanás. Este ser era el mismo pecado expresado en espíritu. Así que la envidia entró en él, o él era la envidia personificada. Y él quiso ser como Dios, o Dios mismo,
así que se rebeló contra lo que Dios estaba haciendo y convenció a muchos ángeles a rebelarse y hacer guerra contra Dios, pensando que podía vencerlo. Para esto también nos engañó a nosotros, para ir contra Dios, y lo hicimos. Así que caímos en la mentira, en el pecado. Fuimos vencidos y entonces Dios condenó a Satanás y los ángeles que por voluntad propia le siguieron en la rebelión. Pero a nosotros que fuimos engañados, quiso darnos otra oportunidad para no condenarnos. Así que nos preguntó si queríamos ser salvos, pues lógico que todos aceptamos. Entonces, Él nos enseñó lo que sería en este tiempo y cómo luchar contra el maligno, pues estaríamos solos con el auxilio de su palabra, de su enseñanza, y era para no caer de nuevo. Pero como sabía que caeríamos de nuevo, Él nos dio la promesa, un pacto. Él vendría para liberarnos del pecado. Así que en parte, el primer sacrificio de Él fue convertirse en hombre de carne y con su sangre anotó nuestros nombres en un libro llamado Libro de la Vida del Cordero. Eso lo encontramos en Juan capítulo 6, verso del 44 al 45. Dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre, ahí lo tiene, nos estuvo enseñando ya, y aprendió de él, viene a mí. Amén. Ahí está dicho por el Señor Jesús mismo, así que todo el que oyó al Padre, aprendió del Padre, viene a mí. Y en Apocalipsis capítulo 13, verso del 7 al 9, dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno puede entender, entienda. El Cordero fue inmolado, herido. El herido fue por nuestras rebeliones, y por su llaga herida fuimos sanados, limpios de pecado. Desde el principio del mundo, o sea, de la creación. Así pues, fue allá en los cielos. Luego eso se repite en la tierra. Dios mismo da la instrucción a Adán, que no coma del árbol de la ciencia del bien y el mal, para que no muera, pues que no caiga en la tentación del diablo. Y ciertamente no lo hizo, pero Eva sí. Luego, conociendo el mal, Eva aplicó la doctrina del diablo, la mentira. El diablo predica la palabra de Dios con mentiras. Vea cómo comienza con Eva, citando las palabras de Dios. ¿Dios les ha dicho que no coman del árbol del bien y del mal? Claro que se los había dicho. Él está citando las palabras de Dios en su religión. Luego dice: no morirán, solo que Dios no quiere que sean como Él, conociendo el bien y el mal. Ve, razona, argumenta. Pues es lo mismo que Eva hizo con Adán. Eva le dio la doctrina del diablo, su religión, a Adán también, y Adán también cayó preso en el pecado. Todo hombre y mujer que caen en una religión desobedecen la palabra de Dios y caen en rebelión de nuevo. Dios no formó religiones. Su ley en el desierto no era una religión, eran instrucciones para que no pecaran. La adoración no era religión. La religión es una mentira de adoración falsa y de doctrina adulterada. ¿Tiene palabra de Dios? Sí. También la tenía cuando cayeron Adán y Eva. El diablo predica la palabra de Dios, pero le mete cosas para desviar al creyente. Vea lo que hicieron los fariseos y saduceos con la ley. Jesús, nuestro Señor, les dijo que invalidaban la ley con sus tradiciones. Esto es, adulteraron las instrucciones de Dios, por eso los llama hijos del diablo. Eso lo encontramos en Juan capítulo 8, verso del 44 al 45. Dice ahí el Señor Jesús: ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio
o sea, él es culpable de todas las muertes de los ángeles y de todos los condenados. Y no ha permanecido en la verdad, o sea, es un mentiroso, porque no hay verdad en él. ¿Ve? Cuando habla mentira, habla de lo que él es, porque es mentiroso y padre de mentira. Dice, y a mí, porque digo la verdad, no me creen. Amén. Ahí lo tiene, más claro no se puede. ¿Por qué hizo religión el diablo? Porque nos quiere matar a todos, hacernos caer para que Dios nos condene. ¿No hizo eso el profeta Balaam cuando enseñó al rey Balac a poner tropiezo a Israel para que pecaran y Dios los destruyera en el desierto? Busque usted en la Biblia, allí en Éxodo está Balaam. Balaam era profeta de Dios, pero desobedeció a Dios por ambición, cayó en pecado y enseñó religión, porque no pudo maldecir a Israel. Y bueno, volvamos a Génesis y veamos las consecuencias. Al caer Adán y Eva en pecado, todos quedamos presos del pecado. Si decimos, Set no nació de pecado, mentimos, pues Adán y Eva estaban presos de pecado. Así que todos quedamos presos de pecado. Romanos capítulo 3, versos del 9 al 10. O sea, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? O sea, que los incrédulos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno. Amén. Entonces aquí es donde llegamos a la escritura del principio de este estudio, dicha por el profeta Isaías, pero ahora dicha y cumplida por nuestro Señor Jesús. La encontramos en Lucas capítulo 4, verso 16 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, ahí dice en la palabra, vino a Nazaret donde se había criado el Señor Jesús, y en el día de reposo entró en la sinagoga, esto es en la capilla, en la iglesia, o no en la iglesia, en el templo, pues, donde adoraban, o enseñaban, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lógicamente él lo leyó todo eso, y enrollando el libro lo dio al ministro, o sea, al que ministraba, al que arreglaba las cosas allí, al que decidía, y se sentó, o sea, se sentó él, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Amén. Como vemos, aquí el Señor les está diciendo que la escritura del profeta se está cumpliendo y les está diciendo, traigo la llave para liberarlos del pecado. Pero ¿cómo entenderían esos religiosos si el diablo los tenía presos? Por esa causa quisieron matarlo allí, porque estaba diciendo que él era Dios, y eso, ¿sí lo entendieron? Claro, lo que les sirve de excusa para hacer lo malo, sí lo entienden. Y bueno, el Señor Jesús dijo, aquí estoy para liberar a buenos y a malos del pecado, sacarlos de la cárcel del diablo. Pero ellos querían que fuera Moisés a liberarlos, o un sumo sacerdote de su religión. Así es todo el que no se quiere bautizar según Hechos 2:38, porque dice, no es que mi pastor dice, es que mi iglesia dice, es que Jesús dijo. Ahora, encontramos esa escritura que Jesús dijo en Mateo capítulo 28, verso 19. Dice, les dice a los apóstoles, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si notamos, ahí dice el nombre, no los nombres. Ahora dice el nombre del Padre, pues es el mismo del Hijo, porque si no ya serían dos nombres. Pero dice en el nombre del Padre y del Hijo, quiere decir que es el mismo nombre. Y del Espíritu Santo, quiere decir que es el mismo nombre, porque si no diría nombres. Hubiera dicho
en los nombres, pero dijo en el nombre, de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Se llaman igual los tres? Es que no son tres, es que es uno solo. Si Pedro y los demás apóstoles sabían el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, junto, ese nombre es Señor el Padre, Hijo Jesús, Espíritu Santo es el Creador, que creó a Jesús en el vientre de María. Y dijo al ángel, el mismo Espíritu, dile a José que su nombre será Jesús. Y Jesús dijo, yo vengo en nombre de mi Padre. Y su padre no era José, porque si no, no se hubiera llamado Jesús, se hubiera llamado José. Ve, porque él dijo, yo vengo en nombre de mi Padre. Y no era José su padre, sino el Espíritu Santo. O Dios también. El Espíritu Santo, Dios. No hay tal cosa como Trinidad, eso es un invento y doctrina del diablo para matar creyentes. Lo mismo los que se bautizan en solo Jesús, hay miles de Jesús en el mundo, pero solo hubo uno que murió por nosotros, para liberarnos de la prisión del pecado. Solo hubo uno que fue el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, o sea que nos quita el pecado, que murió por nuestro pecado. Solo hubo uno que fue la perfecta imagen de Dios. Solo hubo uno en el cual habitó la plenitud de Dios en él. Este es el Señor y Cristo, este es el Rey de Reyes, este es el Señor de todo y Creador de todo, este es el que vendrá por sus hijos, y su nombre es Señor Jesús y Cristo, o Señor Jesús, Cristo. Su nombre Jesús, el Señor y Cristo, así dijo Pedro en Hechos 2:38. Y ninguno de todos los apóstoles y creyentes le dijeron que estaba equivocado. Había ahí 70 personas llenas de Espíritu Santo que conocieron al Señor Jesús y ninguno rebatió a Pedro. El bautismo así, aún Pablo, siendo perseguidor de los creyentes, aceptó el bautismo como dijo Pedro. Pablo y también mandó bautizar así. Pablo sabía que era verdad porque en el camino a Damasco, Pablo le llamó Señor y no se le llama Señor a nadie que no se reconozca como Dios. Y Pablo le llamó, ¿quién eres, Señor? Y le preguntó quién era. Y él dijo, Jesús, al que tú persigues. ¿Ve? No se coma la doctrina del diablo. Ahora déjeme le cuento algo. Como una relación, le cuento algo como una relación de la prisión del pecado para que lo entienda bien. Mire, solo va a una prisión de por vida un delincuente que haya hecho algo muy terrible. Pues vea, ese hombre o mujer no saldrán de ahí nunca, a menos que haya un juez que los libere o reduzca la condena. Lo primero, el juez verá su causa y si ve algo que pueda liberar a ese condenado o condenada a muerte en la cárcel, pues por justicia hará algo. Así que pide su expediente. Y ahí están todos los delitos que hizo esa persona. Luego él ve las causas de por qué cometió esos delitos. Digamos entonces que ve que esa persona fue engañada, burlada y obligada a cometer esos delitos. Pues entonces el juez dice, esta persona no puede ser presa para muerte en esa cárcel. Expone los argumentos y llama a un abogado defensor y reabre el juicio, el cual seguro ganará. Entonces alega, esta persona solo debe ser castigada, no condenada a muerte. Entonces hace el oficio de liberación y manda al abogado con el oficio. Y el director del penal está obligado a liberar a esa persona de la prisión, ¿cierto? Y he aquí un muerto que estaba en la cárcel, pues estaba muerto, pero ahora vive, ahora ha sido liberado. Así es como nosotros estábamos muertos en pecados, pero ahora vivimos. Y entonces el que ahora vive agradece con todo lo que puede al abogado por liberarlo. Y ahí es donde está el mal, o donde está mal la cosa. Eso pasa en las religiones. Adoran a los abogados y no al juez justo, que les abrió la reja para sacarlos del pecado, la cárcel. Porque no fue la llave, tampoco el que lleva la llave,
no fue el director que dio la orden, no fue el abogado que llevó el oficio del juez, sino la palabra del juez, impresa en esa orden de libertad. Bueno, para explicar esto, usted no debe dar la honra a la llave, ni a quien abrió la puerta para liberarlo, ni al que llevó la orden, ni al director de la cárcel. Usted debe honrar la orden del juez y al juez que dictó la orden, porque los demás solo hicieron el trabajo cumpliendo la orden. El juez representa a Dios, nuestro Señor Jesucristo, y su palabra es el verbo de Dios, es la orden de libertad. Y Jesús como abogado trajo la orden al director de la cárcel. El director de la cárcel es el diablo, que tuvo que obedecer la orden de liberarnos, dando la llave al que trajo la orden, y dio la llave a Pedro, que abrió el candado y nos dejó libres de las rejas, en el nombre del Señor Jesucristo, y fuimos libres, al prometer no volver a hacer lo mismo que hacíamos. ¿Quién merece el honor y la gloria de nuestra liberación? Claro, el juez, Dios Todopoderoso, y este es el Señor Jesús. Son uno, no dos ni tres. Él es el mismo ayer y hoy y por la eternidad. Hebreos 13:8. Dice allí, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Así, hermanos, es que les digo, no se adora a profetas, no se adora a apóstoles, ministros o pastores, se adora a Dios. Pues si usted dice, yo no estoy en cárcel de pecado, yo le pregunto, ¿que no nació usted de pecado? ¿No fue usted enseñado desde niño a mentir? ¿No aprendió a pecar, mentir, robar, envidiar, maldecir, injuriar, pensar mal de alguien? ¿No es egoísta, lujurioso, pedante, grosero, detractor, traidor, aborrecedor de lo bueno, infatuado, impaciente, soberbio? Si dijo a todo que no, felicidades, usted es un santo o santa. Usted no necesita a Cristo. Usted ya está condenado o condenada por esa mentira que dijo. Pero si dijo que sí, aunque sea una de esas cosas, le felicito, porque todos fuimos criados en maldad, nacimos en maldad, fuimos criados así y hemos vivido así, hasta que nuestro Señor Jesucristo nos llamó y le oímos y seguimos, y pedimos que nos liberara de esa cárcel de pecado. Dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 8, verso 33 al 36, dice, le respondieron, ¿quiénes? Los fariseos, los saduceos y todos aquellos. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les respondió, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no quedará en casa para siempre. O sea, el esclavo de una hacienda no se quedará para siempre en la casa. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo les da la libertad, serán verdaderamente libres. ¿Ven? Si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Amén. Creo que con esto es suficiente para entender claramente que fuimos o estamos siendo libres de la muerte segunda y de la condenación del infierno. Y nadie más puede acusarnos de pecado, pues hemos sido liberados de ese mal, liberados del diablo, que es el espíritu de pecado, el cual nos tenía presos, pero gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo, que nos dio la vía de escape para ser verdaderamente libres y salvos por la fe, confianza en Él. A Él sea la gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga y les dé sabiduría y lo que necesitan por medio de su gracia. Amén. Su hermano en Cristo, José Luis Carrera Torres. Muchas gracias hermanos y hermanas por habernos acompañado en este estudio. Recuerden darle un me gusta y suscribirse a su canal, para que aquí se junten más águilas
Debajo del video, les hemos dejado número de teléfono y WhatsApp, por si desean comunicarse con nosotros. Para más información, Dios los bendiga a todos. Amén.